Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a una nueva sesión del Aula Francisco Morán de la Asociación Meteorológica Española. Esta tarde nos va a hablar Alberto Redondas sobre el agujero de ozono y el cambio climático. El agujero de ozono, todos hemos oído hablar de su importancia y cómo fue necesario poner en marcha una serie de tratados internacionales importantes pues, para corregir lo que parecía una amenaza muy seria, ¿no? Todos sabemos el papel tan importante del ozono en cuanto a la protección de la radiación ultravioleta, que es esencial. La radiación ultravioleta pues, puede ser letal o muy lesiva para la vida en el planeta, ¿no? Pero las relaciones entre el ozono, que tiene también un papel destacado como gas de efecto invernadero, que provoca también efecto invernadero que contribuye al forzamiento radiativo, son también mutuas y en el sentido que el cambio climático también influye sobre el agujero de ozono, que es un hecho, yo creo, bastante menos conocido. Y Alberto Redondas, que es un experto en el tema, pues nos va a ilustrar todo esto y nos va a ayudar a comprenderlo. Voy a resumir brevemente la carrera de Alberto Redondas Marrero. Él es un científico senior y gerente del Grupo de Ozono y Radiación Ultravioleta Espectral en el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, de la Agencia Estatal de Meteorología desde 1995. Es coordinador científico de la Red Española de Espectroradiómetros Brewer desde 1999 hasta 2004 y del Programa de Pronóstico del Índice Ultravioleta Español. Desde 2003 es el gerente científico del Centro Regional de Calibración Brewer Europa, responsable de la organización anual de las campañas RBCCE. Es también miembro del Grupo Asesor Científico de Ozono de la Organización Meteorológica Mundial y la Vigilancia Global Atmosférica desde 2005 a 2021 y desde 2021 es también miembro de la Organización Meteorológica Española Mundial, Meteorológica Mundial, del equipo experto en calidad de medición de composición atmosférica. También pertenece a la Comisión Internacional de Ozono, IOC, y es parte del comité directivo de la Red para la Detención del Cambio Climático y la Red Pandora. También está en la red EUBRUNET, responsable de la base de datos y el control de calidad de la red. Y también investigador principal del proyecto ESA sobre trazabilidad del ozono total en la columna atmosférica y de otro proyecto de la ESA para la implementación del modelo de incertidumbre en EUBRUNET. Dispone de muchas publicaciones, algunas de ellas están mostradas en la página web de nuestra asociación y se puede consultar. Pero bueno, con estas pinceladas, sabemos que estamos ante una persona muy cualificada para hablarnos de estos temas. Terminada la breve presentación, el mensaje que damos de siempre en cuanto al tema de que estas charlas se graban. Por tanto, por la Ley de Protección de Datos es importante que todos aquellos que deseen participar en el coloquio que se abrirá después de la presentación de Alberto, pueden elegir las tres formas. Pueden presentarse con su imagen y con el sonido, pueden presentarse simplemente con el sonido o pueden también participar a través del chat. Y muy bien, por mi parte nada más y le doy el paso a Alberto Redonda. Cuando quieras, Alberto. Hola, muy bien. Voy a compartir la presentación. Hola, yo soy Alberto Redonda, soy un investigador de ozono de AEMET y he trabajado todos estos años en el Centro Atmosférico de Izaña. Voy a dar la charla sobre la capa de ozono y el cambio climático. En la animación que veis de fondo, veis el agujero de ozono del año 2021. ¿Y por qué se llama agujero? Realmente, cuando desaparece el ozono en la Antártida, lo que se crea es un agujero. La concentración se va realmente a cero y es prácticamente, como veis, desaparece todo el ozono estratosférico que cubre la Tierra y nos protege de la radiación ultravioleta y se produce lo que conocemos como el agujero de ozono. Mi charla va a versar de cómo el agujero de ozono y la relación que tiene con el cambio climático. Yo que llevo muchos años investigando el ozono, siempre me enfadaba porque se relacionaban los dos
eventos, el evento de la capa de ozono y el cambio climático, y hace 15, 20 años siempre decíamos que no estaban relacionados, que una cosa era el cambio climático y otra cosa era el agujero de ozono, que estaba más bien regido por la química y por el aumento de los CFCs en la estratosfera. Ahora el tiempo nos ha quitado la razón y vemos cómo la capa de ozono y el cambio climático están íntimamente relacionados y uno afecta al otro y el otro afecta al uno. ¿Por qué es importante la capa de ozono? En principio es tan importante como la vida. O sea, la capa de ozono está ligada a la vida sobre la Tierra y es la vida sobre la Tierra tal como la conocemos, existe ahora porque existe la capa de ozono. Hace 1 millón de años las primeras algas usan la energía solar para dividir las moléculas de agua y CO2 y se recombinan en compuestos orgánicos gracias a la fotosíntesis. Esto origina una acumulación de oxígeno que va a propiciar la formación de la capa de ozono, al recombinarse el oxígeno molecular con un átomo de oxígeno libre. Esto ocurrió alrededor de 600 millones de años atrás, cuando la concentración de oxígeno era tan solo un 10% de la concentración actual, y es cuando se empieza a formar la capa de ozono, que nos protege de la radiación ultravioleta y que va a permitir el desarrollo de la vida en la superficie terrestre. ¿Por qué es tan importante la capa de ozono? Porque la radiación ultravioleta es capaz de modificar el ADN. Siendo el ADN el ladrillo básico de la vida, evidentemente esta no se desarrolló en el agua porque la protegía de la radiación ultravioleta. Y una vez creada la capa de ozono, pues ya permitió que la vida se desarrollara en la Tierra. Un poquito de conceptos básicos antes de entrar en tema. La molécula de ozono es una molécula con 3 átomos de oxígeno. Se forma al separar la molécula de oxígeno por acción de la luz con radiación ultravioleta C, aquella que es más corta, de 240 nanómetros. Con este átomo libre y también con la acción de la radiación ultravioleta se produce la reacción de generación de ozono y luego tenemos una reacción de destrucción. Estas reacciones de creación y destrucción no se realizan en la atmósfera en todos los niveles. Como la reacción de formación se libera en los niveles altos de la atmósfera, donde la radiación ultravioleta es muy potente, y abajo la misma capa de ozono va a proteger, ya no pasa la radiación ultravioleta, con lo cual lo que vamos a tener es una reacción de destrucción. El equilibrio entre la reacción superior y la reacción inferior, la de creación y es lo que nos va a formar la capa de ozono, que es una capa que está alrededor de unos 20-25 kilómetros de altura y que es la que nos protege de la radiación ultravioleta. A partir de los niveles altos ya la concentración disminuye exponencialmente y en la troposfera tenemos una ligera aumento, que es el ozono troposférico, el que llamamos ozono malo, el de la contaminación. Luego el ozono totalmente disminuye y vuelve a aumentar cuando llegamos a la estratosfera. ¿Cómo se distribuye el ozono en la atmósfera? Quizás voy a irme primero a la siguiente gráfica. Bueno. Durante la Segunda Guerra Mundial, los experimentos de Brewer, que es un científico inglés, estaba buscando la explicación de las estelas de condensación de los primeros aviones que volaban en la estratosfera. La explicación que le dio era que era debido a la sequedad de la estratosfera. Y esa sequedad de la estratosfera, él, al estudiarla, descubre que hay una circulación que mete el aire en la parte alta de la estratosfera. Esta circulación va a transportar el ozono que se genera en el ecuador, donde la radiación ultravioleta es muy fuerte, hacia los polos. Por eso lo que tenemos, cuando vemos la distribución de ozono en el planeta, lo que vemos es que en los polos, ¿veis mi ratón? No sé si se ve el apuntador. Perdón, veo... Sí, sí se ve, sí, sí. Ah, vale. Pues
Esta es cómo se distribuye el ozono en el planeta. Por ejemplo, este es el ozono del año 2021. Y como vemos, en los polos, en el Ecuador, la concentración es muy baja. El ozono se crea en el Ecuador, pero se transporta hacia las latitudes medias. Esta circulación es muy lenta, tarda alrededor de unos 3 meses. En el Ecuador, como la radiación es constante durante todo el año, el ozono también va a ser constante durante todo el año. Muy poca variación entre el verano, el invierno o la primavera y el... Sin embargo, en las latitudes medias esto cambia. En primavera hay una acumulación de ozono en latitudes altas, en el norte, y en verano hay esta acumulación no es tan alta, entonces el ozono baja en verano y es de lo más estable. En otoño es una situación en el hemisferio norte que vuelve a bajar el ozono, y en el hemisferio sur, donde debería haber un máximo de ozono, como se corresponde a la primavera, del hemisferio norte lo que encontramos es el agujero de ozono, que sigue siendo una anomalía en la distribución del ozono. Esta circulación se llama Brewer-Dobson porque son los dos pioneros en la investigación del ozono en la atmósfera. Ambos dos ingleses de la Universidad de Oxford trabajaron conjuntamente durante la Segunda Guerra Mundial y con sus vuelos a altura para intentar dilucidar y para proteger a los pilotos, descubren esta circulación estratosférica. ¿Cómo medimos el ozono en la atmósfera? Bueno, pues tenemos varias técnicas de medida. Desde los años 30 tenemos espectrómetros que nos miden el ozono, desarrollado por Dobson, el anterior científico, y ya durante estos años hemos desarrollado todo tipo de medidas, desde globos oceanosondas, desde medidas de satélite o medidas in situ a lo largo de con aviones. Este instrumento, que es el Dobson, es un espectroradiómetro que fue desarrollado en los años 30, que es fácil de decir, sigue en funcionamiento hoy en día. El funcionamiento del Dobson se basa en separar, como conocemos que el ozono absorbe la radiación ultravioleta, por medio de un espectrómetro separamos la radiación en longitudes de onda y, sabiendo la diferencia entre lo que recibimos de la radiación ultravioleta que es absorbida por el ozono con otra radiación ultravioleta que no es absorbida por la capa de ozono, viendo la diferencia de intensidad entre estas dos intensidades del Sol, somos capaces de calcular la cantidad de ozono que hay en la atmósfera. Esta misma técnica, como he dicho, desarrollada en los años 30, es básicamente la misma que se utiliza en satélites y en todos los instrumentos ópticos. Sin embargo, la técnica que se utiliza en los sondeos o las medidas locales es una técnica química. Mediante química, o sea, metemos el aire y mediante la química el ozono es muy reactivo y conociendo sus reacciones somos capaces de derivar también cuál es la cantidad de ozono. Yo creo que en meteorología, incluso que en física, debe haber muy pocos equipos que se desarrollaron en los años 30 y que siguen funcionando en la actualidad. El equipo va a cumplir ahora 100 años desde su diseño y sigue funcionando. Ahora mismo no es el equipo más usado, tiene un sustituto con el que trabajamos en AEMET, que es el espectrofotómetro Brewer, pero el principio de operación sigue siendo el mismo. Con el Dobson fue cómo se descubrió el agujero de ozono. Las medidas del Dobson en la Antártida nos han permitido determinar el agujero de ozono en la Antártida. En la foto están los tres descubridores del agujero de ozono del British Antarctic Survey, de los observatorios antárticos del Servicio Meteorológico Británico, y gracias a ellos se descubrió la capa de ozono, porque la anécdota que nos dice, el agujero de ozono había sido detectado antes por los satélites, pero el algoritmo de detección eliminó los datos por erróneos, por outlier, por anómalos. Fue cuando se examinaron las medidas de tierra cuando se vio que el agujero se estaba produciendo y reprocesaron las medidas de satélite y descubrieron que ese agujero se había ya producido algunos años antes de estas medidas.
Un poquito de historia. Como os comentaba, desde los años 30 existen las medidas de ozono. En el año 57 se realiza el Año Geofísico Internacional. En ese año se decide crear la primera red de observación de ozono, con unos 25 espectrofotómetros Dobson repartidos por todo el planeta. En el caso de la península ibérica, este espectrofotómetro se fue a Lisboa, y los espectrómetros cercanos, por ejemplo, tenemos el siguiente en Marruecos. No hubo espectrofotómetros Dobson en España hasta bien entrados los años 60. En los años 60 ya se crea la primera base de datos mundial, y en los años 70 ya se lanza el primer satélite que mide ozono con esta técnica. En los años 73 ya se empiezan a ver las primeras medidas de CFCs. Y en el año 74, Molina, que luego fue Nobel, ya lanza la hipótesis de que los CFCs, que son inocuos en la troposfera, cuando llegan a la estratosfera, liberan el cloro y van a producir una reacción en cadena que destruye el ozono. En el año 85 fue cuando ya se reporta el agujero de ozono. Y finalmente, aquí ya fue muy importante en la parte política, de que ya en los años 80 ya somos conscientes de la aparición del agujero de ozono, y ya empiezan los primeros tratados que van a alertar de este problema. El primer tratado es la Convención de Viena, en el mismo año 85, que se concreta en el Tratado de Montreal 2 años más tarde. Este Tratado de Montreal, en 1987, es un hito porque es el primer tratado que trata de un evento ambiental que afecta a todo el planeta. Es un tratado, además, que fue suscrito por todos los países, de los pocos tratados internacionales que son suscritos por la totalidad de los países. Y en la gráfica de abajo vemos cómo ha ido disminuyendo la cantidad de CFCs, y podéis ver gráficamente cómo ha sido totalmente un éxito este tratado. Se lograron no solo detener las emisiones, sino reducirlas, articulando toda una serie de mecanismos, entre ellos la transferencia de tecnología entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, para dejar de utilizar la tecnología que utilizaban los CFCs y adaptar nuevas tecnologías que sustituyeran el uso de los CFCs en los diferentes elementos en los países en vías de desarrollo. El siguiente evento importante es que el Tratado de Montreal propone unos sustitutos para los CFCs. Pero estos sustitutos, los HFCs, resulta que tienen un efecto invernadero muy, muy grande, unas 60-70 veces superior al del CO2. Entonces, el último gran corrección del Tratado de Montreal es la enmienda de Kigali en el 2019 para controlar el consumo de los HFCs, se decidió en el 2015 y ha entrado en vigor en el año 2019. No he podido ponerlo aquí porque dice que Televisión Española que no puede decirlo en mi localidad, no sé por qué, pero hay un estupendo documental que aquí os dejo en enlace, de toda la historia del agujero de ozono y cómo ha sido la intrahistoria y la importancia de diferentes actores, entre ellos una serie de televisión o los presidentes como Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que tuvieron un papel crucial tanto en el Tratado de Montreal como en el Tratado de Viena. Os lo recomiendo encarecidamente ver este documental. Este es el tema principal de mi charla. Y yo lo que voy a intentar explicar es las relaciones que hay entre el ozono y el cambio climático y la evolución porque el futuro de la capa de ozono
Si no cambian los parámetros del Tratado de Montreal, o sea, tal como ahora dejamos de emitir los CFC, está totalmente ligada a la evolución de los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Como comentaba, el Tratado de Montreal ha sido un éxito. O sea, dejamos de emitir, todos los CFCs, los diferentes tipos de CFCs que hay han disminuido, pero tenemos que ser conscientes de las limitaciones de esta disminución. Por otra parte, las sustancias destructoras de la capa de ozono, en su mayoría los CFCs o los HFCs, ha sido también beneficiosa para el calentamiento global, porque todos estos gases también son potentes gases de efecto invernadero. Pero tenemos que ser conscientes de que las concentraciones de estos gases siguen siendo muy altas. Esperamos que se reduzcan para el año 2100, pero hoy, a día de hoy, 30 años después del Tratado de Montreal, solo ha disminuido un 20% el cloro que hay en la estratosfera, y mucho menos en los polos. Con lo cual, todas las evoluciones que tenemos que ser conscientes de que la vida media de los CFCs es tan grande, de que habiendo dejado de emitir hace 25 años, las disminuciones son muy lentas, y con lo cual es uno de los aspectos que tenemos que estar continuamente vigilando. ¿Y por qué lo tenemos que vigilar? Pues sobre todo por eventos que han ocurrido en los últimos años. Por un lado, hemos visto cómo crecen las emisiones de los sustitutos de los CFC. Por otro lado, hemos detectado emisiones incontroladas de CFC, sobre todo en el sureste asiático, China. En el año 2019 se vio un aumento incontrolado de estas sustancias. Una combinación entre trabajos científicos y trabajos periodísticos detectó que quien estaba emitiendo estas sustancias eran unas empresas de motu propio, sin ninguna intervención estatal, y una vez se puso de manifiesto lo que ser un gobierno dictatorial como es el gobierno chino, inmediatamente desaparecieron estas empresas, pero en cuestión de semanas. La razón de estas emisiones fue que el gobierno chino está haciendo un gran esfuerzo para reducir el consumo de combustibles fósiles. Una manera de reducir el consumo de combustibles fósiles son los ahorros en la calefacción, con lo cual aumentó en gran medida el aislamiento de los hogares y de las instalaciones. A alguien que estaba trabajando en estos aislamientos volvió a ver diciendo, bueno, el CFC, que se creó en los años 60, es perfecto para las espumas y los aislantes. Y estas empresas empezaron a emitir de motu propio los CFC. Como comentaba, desde que se descubrió, estas emisiones han sido totalmente interrumpidas, pero ponen de manifiesto de que no nos podemos relajar. Es decir, no solo a pesar de que el ozono, como veremos más adelante, se está recuperando y todo va en el sentido correcto, no te puedes relajar ni en la vigilancia ni en el control de las emisiones de los equipos, porque esta situación se puede revertir en cualquier momento. Y por otra parte, como veremos ahora, hay un aumento de las emisiones naturales de sustancias que decrecen la capa de ozono. Esto es sobre todo por el calentamiento global, que aumenta las emisiones de las algas que emiten bromo y compuestos de yodo que finalmente llegan a la estratosfera, y también de sustancias que en un principio no se dejaron controladas en el Tratado de Montreal, porque el Tratado de Montreal no llega a controlar todas las sustancias, solo controla las sustancias que tienen una vida media larga, mayor de un año. Las sustancias que tienen una vida media menor de un año no están controladas en el Tratado de Montreal, y sin embargo sí están, al aumentar su concentración, sí están afectando a la capa de ozono. Y por otro lado, los dos reyes de la ecuación de la evolución de la capa de ozono. Quien va a controlar cómo va a evolucionar la capa de ozono son las concentraciones de NO2 y metano, que son dos grandes gases de efecto invernadero que están aumentando debido a las emisiones humanas y que ahora juegan un papel muy importante en la evolución de la capa de ozono.
Estas son las evoluciones que prevemos a nivel global para la capa de ozono. Como podéis ver, consideramos el valor normal, los valores antes de los años 80. Hay una gran variabilidad natural, como veis en la línea roja, y a partir de los años 80 empieza el decrecimiento que se acelera en los años 90. Ese bajón tan pronunciado es debido al que coincidió con la erupción del volcán Pinatubo y se sumaron los efectos de la erupción volcánica a los CFCs. Y después del Tratado de Montreal, que fue en el año 87, cesan las emisiones y empieza una tímida recuperación. Primero se estabiliza, o sea, dejamos de disminuir la capa de ozono y solo en estos últimos años empezamos a notar la recuperación. En estos modelos hay tres escenarios posibles. Como podéis ver, la evolución de la capa de ozono depende de los escenarios de cambio climático, de cómo vamos a emitir estas sustancias. No aparece en este gráfico las sustancias que estaban destruyendo la capa de ozono, la parte química de la evolución de la capa de ozono. De los tres escenarios, el escenario que tiene un menor forzamiento, el que comporta un menor calentamiento global, mantiene el ozono estable. El moderado prácticamente nos va a llevar a los niveles de los años 1980 y si las cosas siguen como están, con un forzamiento alto, lo que vemos es que el ozono va a aumentar. No solo aumenta para recuperar los niveles de los años 80, sino que va a seguir aumentando en gran medida. Y esto no es una buena noticia. O sea, con el ozono tenemos que tener un equilibrio entre lo que al modular la radiación ultravioleta, si tenemos demasiado ozono, no producimos vitamina D. No nos llega suficiente radiación ultravioleta para producir vitamina D. Con lo cual, el equilibrio del ozono es intentar estar en unos niveles de los años 80. Porque todo lo que sea una sobre-recuperación, como todo indica, debido sobre todo a lo que es el efecto invernadero, va a ser perjudicial para el planeta. La evolución en la Antártida es bastante parecida a la que vemos a nivel global, pero un poco más extrema. La disminución de ozono en los años 80 fue muy importante, mucho más importante que a nivel global. Luego se estabilizó y la recuperación va a ser más tarde, mientras a nivel global esperamos recuperar la capa de ozono alrededor del 2030-2040. Para recuperarnos del agujero antártica vamos a esperar más en los años 2040-2060. ¿Cuáles son las causas de esta evolución? Estas son las partes más importantes, voy a intentar explicar esta gráfica, pero a mí es la que contiene toda la información que me gustaría poder transmitir. En esta gráfica están los componentes, cómo contribuyen los diferentes componentes a la evolución de la capa de ozono. Hay 4 componentes principales. Por un lado está el metano, que tiene una acción positiva en el CO2, debido a que el metano, al aumentar el metano, libera átomos de hidrógeno en la alta estratosfera y favorece la formación de ozono. Por otro lado está el CO2, que también contribuye positivamente debido al enfriamiento de la estratosfera. Si bien el cambio climático debido a lo que hace el efecto invernadero en la troposfera aumenta la temperatura, en la estratosfera el sentido es al contrario, disminuye la temperatura de la estratosfera. Esta disminución de temperatura de la estratosfera baja las reacciones disminuye la reacción de destrucción de ozono, con lo cual bajas temperaturas lo que hacen es aumentar la concentración de ozono. El otro componente principal serían las sustancias que decrecen la capa de ozono, entre ellas las más importantes o las que más conocemos, el CFC,
que disminuyen, que tienen un efecto muy grande. Y el otro gas de efecto invernadero que también está aumentando es el NO2. Y sin embargo, el NO2 tiene un efecto negativo. El NO2 es el que domina todas las reacciones de la media atmósfera, el NO2. Un aumento de NO2 significa una disminución de la capa de ozono. Si nos fijamos en la figura de la Antártida, aquí vemos que la importancia relativa que tienen estos elementos. Al principio, la importancia fundamental, sobre todo en la Antártida, es la parte química. Se acumulan el CFC en los vórtices polares y es el que origina esa destrucción de la capa de ozono. Según pasa el tiempo y vamos disminuyendo la concentración de sustancias depresoras de la capa de ozono, esta disminución es cada vez menos importante. Esta contribución es cada vez más importante. A nivel global, y si vemos, por ejemplo, en el año 2100, prácticamente las contribuciones de estos 4 elementos son prácticamente iguales. O sea, hay un 25% por cada una de ellas a nivel global. Mientras que ahora, en el presente, lo que tenemos es que un tercio de lo que explica la evolución ahora mismo del ozono a nivel global es debido a las sustancias que destruyen la capa de ozono, y los 2 tercios restantes son debido a procesos dinámicos y el proceso debido al aumento de los gases de efecto invernadero. Lo vemos también en los trópicos y lo vemos también en las diferencias fundamentales que tenemos entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. En los trópicos, el ozono es, como ya hemos dicho, es muy estable, no esperamos grandes cambios y las contribuciones, como vemos, son ahí muy parecidas. Y en el hemisferio sur que es donde estamos detectando ahora cómo se recupera la capa de ozono, porque en este caso lo que está cambiando es la disminución importante de las sustancias que describe la capa de ozono, así como los efectos que tiene el metano y el CO2. Este es un ejemplo para explicar cómo lo que ocurre en la Antártida. En esta visión, en esta animación, intentan reflejar cómo en este caso son cenizas de los incendios de Australia, llegan hasta el hemisferio sur, hasta la estratosfera, y quedan encerrados por el vórtice polar. Ese aislamiento que produce el vórtice polar tiene 2 grandes consecuencias. La primera consecuencia es que bajan mucho las temperaturas y se forman lo que llamamos nubes estratosféricas polares. Esas nubes estratosféricas polares son unas auténticas máquinas de destrucción de ozono. Y por otro lado, ese vórtice polar aísla el aire de la Antártida de comunicarlo con el resto del aire más rico en ozono, con lo cual se dan unas condiciones de aislamiento y de frío que hacen que cada verano este agujero se vuelva a ocurrir. Hasta que las concentraciones de las sustancias destructoras de la capa de ozono no lleguen a los niveles adecuados que se esperan a mediados de este año, de esta centuria, no veremos desaparecer el agujero en la Antártida. ¿Qué hacemos desde AEMET y desde el Centro Atmosférica de Izaña para la vigilancia? Es lo que va a ser la segunda parte de mi charla. Esta es la gráfica que enseñé antes. Como veis las áreas naranjas de la figura. Las áreas naranjas de la figura son las incertidumbres de los modelos. Mientras que la línea roja, que muestra las observaciones, fácilmente las incertidumbres de los modelos rondan entre el 20 y el 40%. Las incertidumbres son altísimas.
Sin embargo, lo que nosotros hacemos es medir y determinar cuál es la concentración de ozono en cada momento. Y nuestras medidas tienen un error del 1%. Si comparas con las estimaciones de los modelos, ves lo necesarias que son las medidas. Sin las medidas no sabemos el camino que va a tomar la evolución. Y de hecho, esta es la importancia crucial de las medidas que tienen. Aunque sea un proceso que está en vías de recuperación, las medidas son lo que nos da la certidumbre de los modelos y lo acertado o no de nuestras predicciones. Para ello, en Izaña tenemos un completo conjunto de medidas de ozono, entre las que destacan las medidas con técnica DOAS, que lleva el INTA en Izaña desde los años 80, las medidas del FTIR, en un principio instalado por el Karlsruhe Institute de Alemania y ahora recientemente el FTIR ya pertenece a EMET, el nuevo instrumento, y los espectrofotómetros Brewer, que son los sucesores de los espectrofotómetros Dobson. Además de Izaña, llevamos el centro de calibración de los espectrofotómetros Brewer. Además, tenemos medidas en la Antártida, en colaboración con el Instituto Antártico Argentino y el Gobierno de Tierra del Fuego. Tenemos un programa de ozonosondeos desde la estación de Ushuaia. Y con el Instituto Antártico Uruguayo damos soporte a las medidas de la estación de base de Artigas. Fuera de la Antártida, también directamente tenemos estaciones en Tamanrasset, en el medio del desierto, y últimamente colaboramos con el Servicio Meteorológico Chileno con las observaciones en el desierto de Atacama, en la meseta de Chacnantor, donde están los observatorios ALMA. Y tenemos este proyecto que es Euronet, que es el objetivo que tiene este proyecto fue establecer una red homogénea de medidas de ozono. Los espectrofotómetros Brewer están instalados desde los años 80 y ahora mismo en la actualidad hay unos 200 alrededor del mundo, pero medían de forma independiente. Con este proyecto europeo, esta acción europea, nuestra idea fue reunir todas las medidas y dotar a todos los equipos de un protocolo de medida común y de calibración común y de generar los productos que produce este programa, pero no solo ozono, sino que también produce radiación ultravioleta, que es capaz de medir NO2, SO2 y aerosoles. Esta red que nació en el año 2013, que era solamente europea, ya tiene equipos por todo el mundo, y sobre todo de manera importante los equipos en Sudamérica, y es gestionada por AEMET. Una vez finalizado el proyecto europeo, es AEMET quien gestiona toda esta red desde el Observatorio de Izaña. La importancia de esta red ha sido últimamente reconocida por parte de la OMM, considerándola como una red asociada a la OMM. Es también una red asociada a ENDA, que es la red más importante de vigilancia del cambio climático, y por la parte europea la ha considerado Euronet como red de referencia para los productos de ozono de calidad del aire en CAMS y en Copérnicus. Y nosotros tenemos también el Centro de Calibración de Ozono, que fue creado en el año 2003 y que garantizamos que los equipos que miden la capa de ozono instalados a lo largo del mundo tienen todas la misma escala. Esto se puede hacer desde Izaña porque nos permite calibrar con el sol de manera absoluta y sin depender de nadie, y lo que hacemos es transferir esa calibración que tenemos en Izaña por medio de campañas de calibración, que celebramos una anual. En Huelva toca este año, en la otra es en Centro Europa, en Davos, y campañas también específicas para las agencias espaciales, como han sido las campañas nórdicas o las campañas de comparación con otros equipos de ozono. Ahora mismo estamos en el proceso de reconocimiento de la OMM de ser Centro Mundial de Calibración de Ozono, al mismo tiempo que Canadá. Y básicamente era todo lo que quería contar. Espero que en las preguntas pueda desarrollar más esta presentación. Un saludo a todos y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias a ti, Alberto. Ha sido muy interesante
Nos has contado un montón de cosas y bueno, independientemente de que tú eres un especialista importante, incluso los que no somos especialistas, nos has dado muchos datos. El tema, por supuesto, en sí es complejo, pero bueno, ya tenemos una panorámica muy importante. Yo, antes de que se anime el auditorio a participar, a hacer preguntas o comentarios, tengo primero dos duditas. Bueno, una cosa puntual, que es que creo que en la primera diapositiva que presentaste, me parece que decías hace 1 millón de años en la primera parte y obviamente hay un error. Será o sea, Sí, son 1.000 millones. Sí, sí. son 1.000 millones. Son 1.000 millones, sí. Son 1.000 millones de años, correcto. Sí. Y luego otra cosita, cuando el gas con nitrógeno en algunas diapositivas aparece N2O Ujú. y tú a veces decías NO2. No sé, Sí. son dos gases, o sea, el Son gas distintos, sí. al que te has estado refiriendo es siempre el N2O, el En gas. realidad me refiero a NOx, porque son todas las combinaciones de NO. Pero sí, no es NO2, como es Vale, es NOx. N2O, querías decir cuando Sí, estabas. sí. Sí, Sí, vale, muy bien. espera que lo corrijo para el futuro. No, es que al hablarlo, claro, hay muchos gases ahí. Y sí que, de todas formas, creo Sí, que es el el NOx. NO2 también participa en las reacciones de destrucción del ozono, ¿no? Por lo menos en la troposfera, ¿no? Sí, Pero bueno, están muy relacionados uno con el otro. O sea, el NO2 es el principal, N2O es el principal gas de efecto invernadero, pero es el principal precursor de los NOx, que es realmente quienes influyen en la química del ozono. ajá. Y luego, bueno, a mí me ha llamado la atención porque no soy un seguidor así de cerca del tema, pero sí que es importante, me parece, lo que has comentado de cómo el cambio climático, la evolución del cambio climático, de las emisiones de gases de efecto invernadero, va a condicionar de una forma tan importante la evolución del agujero de ozono, suponiendo que se mantenga, ¿no?, corregida, digamos, la emisión de los gases estos, los CFCs, todos estos fluorocarbonados, tal, que son Sí, esos son los. Si se esos son mantiene constante, sí, aquí suponemos que el Tratado de Montreal va a seguir en activo y que no vamos a seguir emitiendo CFC. ajá, exacto. Luego, otra cosa me llamó bastante, mencionaste también el tema de las emisiones de bromo y de yodo Sí. por algas, ¿no? Oceánicas, ¿no? Quiero recordar que Eh, dijiste. sí, en el mar, las emisiones naturales aparece aquí en la gráfica como emisión natural, creo que es en la anterior. A ver dónde. Aquí está. Esta línea que ves aquí de emisiones naturales, Ajá. esas son normalmente bromo y yodo que se emiten en el mar, tanto por agitación de las olas como por las algas que lo liberan. Y esos, el cloro y el bromo, Bromo y el yodo, sí. y el yodo, ¿no? Y, y Sí, que derivados del esos yodo. son gases que destruyen también, ¿no? Porque Sí, la capa de ozono, sí. que destruyen la capa de ozono, porque de hecho el mecanismo, ¿no?, de los CFCs, que lo comentaste, es la liberación del cloro, ¿no?, que es el que el cloro, acaba sí. atacando, Sí, ¿no? de los halógenos, sí. Son también halógenos que también no tan importante como el Claro, cloro, pero sí eso. tienen su gran importancia. No, porque los CFCs, que como comentaste, claro, que al principio se adoptaron, era por un tema también, el intento era de protección del medio ambiente, porque son gases no muy inertes, digamos, son Eh, químicamente muy inertes en condiciones, digamos, normales, claro que va, pero es con la radiación ultravioleta, en cuanto llegan a la estratosfera, ¿no?, se descomponen, ¿no? Se Se acelera. descomponen y liberan el cloro, en este caso. Claro. Sí, sí, y eso fue O s- un fenómeno que ya se sabía en los años 70. De hecho, es el premio Nobel de Molina, se lo hemos dado por ese descubrimiento, porque ya se estaba anticipando de que eso iba a ocurrir. De hecho, él ya, propuso el mecanismo antes de que se descubriera el agujero de ozono.
Ya, pues sí, vaya ejemplo de anticipación, ¿no? Y claro, de todas formas es curiosa también esa evolución de que los CFCs, que empiezan primero como gases muy poco dañinos para el medio ambiente, que es lo que se pensaba cuando se introdujeron, ¿no? Luego, en cambio, ¿no? En cuanto se conoce más de ellos, resulta que son gases que tienen un efecto incluso a lo mejor bastante peor de lo que podría haber sido si hubieran sido más activos, digamos, en la troposfera normalmente, ¿no? O sea que a través de que afectan a un gas como el ozono, que es clave, ¿no? Para la vida. Sí, el Y, CFC, la utilización fundamental era para gas refrigerante, ajá, porque como no reaccionaba con nada y tiene unas eso. propiedades termodinámicas magníficas, pues perfecto, es que no reacciona con nada. Para cualquier vehículo que necesite los sprays o los FOAM o las espumas, cualquier aplicación que necesite de un gas inerte, pues es barato de construir y muy cómodo. Era una especie de panacea, pero Sí, sí. resultó ser demasiado. Y luego, claro, está un poco, entre comillas, la maldición de que como eran efectivamente buenos, porque eran muy inertes, ahora es que siguen siendo bastante inertes. Sí, sí, Por claro. desgracia, para Por desprenderse desgracia. de ellos ahora, que son malos, según se ha revelado, ¿no? Por desgracia, ¿no? En cuanto ascendía a la estratosfera. Pero bueno, de todas formas, es muy importante lo que tú también has destacado, como el Tratado de Montreal es un ejemplo de un éxito en Sí. cuanto muy importante, ¿no? El primero a nivel internacional y quizá el más exitoso, ¿no? Que ha tenido un éxito muy importante. También porque, claro, el tema del que se trata es, pienso yo, o sea, los gases que tienen esas aplicaciones como gases refrigerantes y tal, es un tema, digamos que a diferencia de lo que pasa con los gases de efecto invernadero, es más concentrado, no abarca tantos sectores. El problema, claro, con los combustibles fósiles es que es un problema muchísimo más amplio en cuanto a repercusiones, obviamente, en toda la economía mundial y en todos los sectores prácticamente. Y claro, ahí, aunque se identifique el problema, pues es mucho más complicado Yo controlarlos, ¿no? me hubiera gustado poner el documental porque, a pesar de ser, tienes toda la razón, es un enemigo mucho más fácil que el CO2, que los gases de efecto invernadero, porque era un único enemigo. A pesar de que luego las cosas se complican y vemos cómo afecta a todo, pero con el Tratado de Montreal ha ocurrido muchas cosas similares con el cambio climático. Hubo negacionistas, hubo amenazas a los científicos que lo descubrieron, hubo empresas que querían seguir fabricando y manipularon informes científicos para seguirlo. Muchas de las cosas que estamos viendo ahora ocurrieron en los años 80 con un Internet incipiente. Ahora es mucho más, todo esto es brutal por la difusión de las redes sociales, pero con un internet incipiente y sobre todo una televisión y una radio, que eran los medios de comunicación de la época, ocurrían las mismas cosas que estamos viendo ahora. Negacionistas, teorías de la conspiración. En este caso, la teoría de conspiración era qué casualidad de que se ha descubierto el agujero de ozono cuando DuPont, que es la empresa fabricante, pierde la patente y acaba de sacar el sustituto. Eso es que lo está diciendo Dupont. Todo eso ocurrió, fue muy impresionante. Y nos da un poco las claves de cómo tenemos que hacer las cosas. Esto es un problema mucho más sencillo, pero funcionó y se hizo y hemos hecho las cosas bien. O sea, posible es actuar también contra el cambio climático. Nos da una vía de camino de posibilidad. Ajá, muy bien. Doy la palabra a Encarna, que tiene la mano levantada. Encarna, adelante. Hola, hola, buenas tardes. Hola. Hola, Alberto. Muchas gracias por todo lo que nos has contado y además, pues mira, es todo un orgullo por parte de los españoles que desde Izaña estéis midiendo ozono y además, claro, pues y luego en la península, pues concretamente en el Arenosillo, Huelva, como has mencionado, pues que también está integrada una red en donde se están haciendo calibraciones. Es decir, que muchas gracias por la labor en la que
¿cómo se dice? La firma España pues está ahí también en la ciencia, así que muchísimas gracias por el trabajo. Oye, no sé si lo has mencionado, pero tengo la curiosidad de unos datos. ¿Desde cuándo estáis midiendo ozono en Izaña? En Izaña desde el año 92 Desde el 92. y en Huelva en Hermosillo con el INTA desde los años, creo que el 72, 73, si no me falla la memoria. Sí, en el Aeronosillo sí sé bueno, el tema, sí, desde el 92, vale. Relacionado con esto, mi pregunta es acerca, has mencionado que utilizáis varias técnicas, bueno, varias técnicas y tal, ¿no? Entonces, mi curiosidad es, ¿qué grado de acuerdo hay entre estas distintas técnicas? Si efectivamente hay acuerdo o no, porque a veces cuando, por ejemplo, a mí me gusta mucho esta temática por razones docentes y además, bueno, pues curiosidad también personal, consulto mucho una web que es algo así como observar el agujero de ozono, ¿no? Ozone Watch, ¿vale? O sea, watch the hole, ¿no? Algo así. Bueno, la cuestión que viendo un poco las observaciones en la Antártida, me encuentro con la cosa de que en estos últimos años pues hay una cierta discrepancia entre los valores que marca el observatorio de Halley, que indica pues una tendencia muy positiva en cuanto a que se está recuperando este déficit de ozono y en la Antártida, y por otra parte las medidas de uno de los espectrómetros. A ver, es que lo estoy mirando, espérate, en el Washington bueno, el espectrómetro de OMPS, bueno, que realmente es un profiler, es un... Sí, además es Entonces, según un satélite, ¿no? sí, según pues no es que se esté recuperando, sino que se ha estabilizado. Entonces, claro, viendo esta discrepancia de datos tomados en la Antártida, me pregunto yo qué os pasa en Izaña, si realmente, si dependiendo de si utilizáis un espectrómetro o cualquier otra técnica, pues si realmente encontráis una tendencia análoga, aunque los valores obviamente no sean los mismos, pero por lo menos una tendencia acorde en común. No sé si me he explicado, ¿no? Sí. Cuéntanos tu experiencia y qué hay. Bueno, en realidad en Izaña hay tantas técnicas de medida porque no hay ninguna técnica perfecta. Vale. Entonces, Qué bueno evidentemente, saberlo, claro. cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La medida absoluta, la más exacta, va a ser la de los instrumentos de tierra. El de Hartley será el Dobson de Hartley o el espectrofotómetro de Breuer. Pero solo te van a dar la medida del ozono total, todo lo que hay en columna. Sí, claro. Sí, Esa es claro. muy exacta y llega a las exactitudes del 1%. Otras técnicas de medida, por ejemplo, el FTIR, en tendencias va a dar lo mismo que un equipo de tierra, pero sus medidas es un 4%, son alrededor de un 4% diferente. Pero la tendencia va a ser igual. Si uno dice que sube, el otro va a decir que sube. La escala es diferente porque no somos capaces de reconciliar la escala en el infrarrojo. Y somos físicos y dejamos las cosas tal como las entendemos. La escala, el coeficiente, cómo absorbe el ozono en el infrarrojo y cómo absorbe el ozono en el ultravioleta, esa información nos la dan los químicos y nosotros la aplicamos. Esas dos medidas no están de acuerdo entre los químicos. Entonces, están buscando nuevas técnicas para poderlo medir mejor y hacer, pero hay diferencia entre las dos técnicas, pero las tendencias va a ser igual. Y lo que tú me comentas del OMPS, en realidad es un instrumento de satélite que lo que mide son la distribución vertical de ozono. Y lo que te va a dar es la distribución vertical de ozono en una área determinada de la atmósfera. En la Antártida lo que está pasando es que en la parte alta de la Antártida vemos claramente cómo se está recuperando, pero en la medida total no, porque abajo hay procesos que están compensando esa subida. Con lo cual, sí, el ozono total está estable, pero significa que la parte alta está subiendo, pero la parte baja está bajando.
O sea que las medidas que se ven, que están publicadas en esta página, de una manera muy, muy gráfica, muy sencillita, se ve que los datos de OMPS prácticamente, como quien dice, hay estabilidad, o sea, que no sigue descendiendo, sino que estamos a nivel estabilizado, mientras que es la medida estas de este suelo, la de Halley, o sea, desde la estación Halley, la que dice que se está recuperando a nivel de que ha subido la presencia de ozono. Yo es que me resisto, Alberto, disculpa, bueno, se lo digo a Alberto y bueno, y de paso que nos está oyendo todos los demás. Yo es que me resisto, no me gusta a mí el término de agujero, porque la gente piensa que realmente es un agujero, de verdad. Entonces prefiero utilizar el término de descenso, de déficit, de ozono, ¿no? De ozono por eso, a mí no me gustaba en un principio, pero cuando ves la animación que puse al principio y visualiza realmente lo que hay, no, lo que hay en la Antártida es un agujero porque desaparece, llega a desaparecer. Bueno, visualmente, pero es un agujero visualmente debido a los colores que utilizamos a la hora de representar la concentración, ¿no? Pero bueno, en definitiva, pero por eso está utilizando la palabra déficit, por eso me quería explicar. Esto, hay dos cosas un poco cuando veas los datos. La variabilidad del ozono es muy alta en la Antártida. Si ves los últimos 3 años, voy a compartir otra vez sí, por favor. la presentación. Bueno, espérate, voy a ver si yo me muestro un poco. Estoy en casa. La última que está actualizada, los últimos 3 años han sido una total locura en la Antártida. Estos últimos 3 años, el 2019 fue increíblemente bajo. 2021, al año siguiente vuelve a subir. Sí. Si la página te está dando los datos más o menos en tiempo real o de los últimos meses, tú no estás viendo la evolución, estás viendo qué ha pasado el último año, que sube y baja de manera espectacular. Sí. No, yo lo que estaba viendo, eso bueno, eso es una imagen de esta página que te digo, y son datos puntuales, o sea, y ahí se ve, bueno, por lo que ya he mencionado antes. Y esa línea continua que nos estás mostrando corresponde a qué tipo de instrumento, ¿lo dices ahí? ¿Cuál es el medidor? Estos son todas las medidas de tierra. Normalmente vale. Aquí el 80%, de tierra. Un 30% van a ser Dobson, un 60% van a ser Brewer, y el otro por ciento van a ser instrumentos DOAS. Ya. Oye, ya que has puesto esta imagen, estoy de acuerdo también con José Antonio. A mí me ha llamado mucho la atención tanto estas dos gráficas, especialmente la inferior, que corresponde más bien a la zona del hemisferio sur, a la región polar, y luego la otra que has mostrado con José Antonio sobre esas proyecciones hacia el futuro. No, deja la anterior, me sirve igual. Esta como la que estábamos mostrando antes. Esta quizás casi prefiero la otra, fíjate. Esta. Es que me ha llamado mucho la atención porque por ejemplo, es que sale de vez en cuando una barrita que no me deja ver la gráfica. Respecto, por ejemplo, al global, ¿no? Considerando el escenario más optimista, que bueno, utópico y desde mi punto de vista irreal, porque el 2.6 yo creo que no, que eso no va a ser así. Aún así, en la gráfica superior se está indicando que se estabilizaría. Lo cual, oye, pues muy interesante, ¿no? Porque como bien has indicado, todo en su justa medida, porque en cuanto que mejores una cosa, estropeas otra, ¿no? Entonces me ha llamado mucho eso la atención, ¿no? Y luego el hecho de que a nivel Antártida, en la zona polar de la Antártida, tanto el escenario optimista y utópico desde mi punto de vista, y el otro, el del forzamiento medio, el del 4.5, que ojalá sea así,
pues que coincide. Entonces me ha resultado de verdad, esta es una información que yo no conocía y te agradezco mucho que la hayas mostrado. Y si quieres contar algo más al respecto, pues yo te lo agradecería porque es muy interesante, como también muy interesante la contribución parcial de los distintos gases de efecto invernadero, el óxido nitroso, es decir, el de Sí, N2O Ujú. y los otros gases de efecto invernadero. Me parece formidable, formidable el discernir la contribución de cada uno, porque efectivamente, por una parte, en Montreal chapó con los CFC, se eliminan, pum, pum, pero fue peor el remedio que la enfermedad, como has dicho, sí. Porque ahora, bueno, ahora no, luego posteriormente en el protocolo de Kioto ya dijeron, ojo, hay que procurar descender los gases de efecto invernadero y entre ellos, bueno, entre ellos no, y además ahí metieron ya a los hidrofluorocarbonos, a los que sustituyeron Sí, los CFC. al CFC. Y de paso, también una llamada de atención por los oyentes, sobre todo porque chapó por Izaña, que también en Kioto, llamada de atención a controlar el hexafluoruro de azufre, un gas de efecto invernadero muy fuerte, muy importante, totalmente industrial, y que se está midiendo en Izaña, lo cual también todo un orgullo para la comunidad científica española. Así que si nos quieres contar algo más al respecto, pues genial. Gracias, ¿eh? Yo de aquí, si se me quedó algo en el tintero de la presentación, al final el tema es muy complejo y no me atreví a ponerlo, es el tema de la geoingeniería. Nosotros tenemos un conocimiento de cómo está evolucionando el ozono y la estratosfera y tenemos bastante buen conocimiento. Entonces, hemos visto lo que pasa con los volcanes. El volcán El Pinatubo, se ve la gráfica en el año 91, además de provocar el enfriamiento, provocó una disminución de la capa de ozono. Sin embargo, cuando proponen las soluciones de geoingeniería para el cambio climático, lo de meter entre 8 y 16 toneladas año, gigatoneladas año en la estratosfera, simulando un volcán Pinatubo para bajar la temperatura, pues este conocimiento que nos está dando estos modelos de ozono nos van a decir, vale, tú vas a disminuir seguramente la temperatura en el planeta, pero te vas a volver a cargar la capa de ozono. Sí, y sí, vas a crear otro problema. Diciendo, afortunadamente, ahora mismo la geoingeniería ni siquiera es viable. O sea, meter en la estratosfera 8 o 10 gigatoneladas al año no existe ningún mecanismo, y mira que lo han intentado, económicamente viable, pero aún así hay mucha gente que intenta seguir viviendo como si estamos viviendo sin disminuir nuestras emisiones de CO2, confiando en que va a haber una solución tecnológica, sea geoingeniería o sea otro tipo y yo creo que las lecciones que nos da el estudio de la capa de ozono nos pone en alerta contra ese tipo de soluciones. Sí, sí, efectivamente. Hay que intentar disminuir ciertas concentraciones que obviamente tienen cierto impacto, pero también antes de ponerlo en marcha, también hay que evaluar un poquito las consecuencias e intentar encontrar un término medio. Así que estamos en buenas manos. Vosotros que estáis ahí observando y dando también directrices. Muchas gracias, Alberto, por todo. Adiós. Gracias a ti. Adiós. Vale, muy bien. Pues bueno, por supuesto, claro, habéis hablado ahora al final del tema de la ingeniería, que si tuviéramos a alguien que nos hablara sobre ese tema de forma extensa, considerando todas las posibilidades y tal, ¿no? Pues sería también es un tema muy interesante, creo yo, ¿no? Y que, por cierto, pensaba yo, supongo, y estoy en lo cierto, si la geoingeniería, la técnica se basa en la reducción de la radiación incidente a base de poner espejos o lo que sea, en determinados sitios, supongo que eso no tendría un efecto sobre el ozono, dependiendo de cuánto fuera la reducción, pero claro, como en términos porcentuales respecto de la... Parece sí tiene, incluso lo estuve leyendo ayer, no me ha dado tiempo a ponerlo, se me hubiera gustado poner este resumen, pero incluso
el apantallamiento solamente por partículas, sin contar de que sea un aerosol que reaccione con el ozono, simplemente el apantallamiento ya altera la capa de ozono. Porque el equilibrio de la capa de ozono que se forma en la parte alta y disminuye en la parte baja, si tú disminuyes la radiación vas a cambiar la altura de esa capa de ozono. Y encima no la cambias uniformemente alrededor del planeta. Bien. O sea, también tiene sus efectos. Tiene sus efectos también, ¿no? Pero bueno, probablemente cuantitativamente, no sé. A priori, ¿no? Podrían ser menores, no lo sé. Es un tema complejo, hay que verlo, claro. Pero muy bien. Pues yo creo que no veo más peticiones de la palabra. Y bueno, como ya hemos estado una hora en animada conversación después de tu muy interesante presentación, por mi parte, pues nada más. Reiterarte, por supuesto, el agradecimiento en nombre de la Asociación Meteorológica Española. Muchas gracias por darme esta oportunidad de explicar todo lo que es mi investigación normalmente. Nada, encantados. Y pues nada, convocar a los que nos siguen a la próxima reunión de la charla Francisco Morán de la Asociación Meteorológica Española.